Buenas alumnos y alumnos, empezamos semana, comenzamos nueva tarea, aquí seguimos, pasándolo, ¿verdad? Aguantando estoicamente y no nos queda más remedio. Es difícil, a veces lo mejor, en este caso es renunciar, aceptar este supuesto luto y continuar. No expectativas, no futurización, presente. Contenido, quieto y continuando. Bueno, hoy os traigo a un autor que es José Ortega y Gasset. Muchos pensaréis, estoy mirando allí, ¿no? Pero sé aquí donde tengo que mirar. Muchos pensaréis que son dos autores, pero él, que viajó mucho y estudió, hizo su doctorado y ha sido maestro de maestros. De hecho, lo separan pocas generaciones de profesores que mando a mi clase. Ortega viajó mucho por Europa y cuando hizo su doctorado en Alemania, que sepáis que los alemanes solo tienen un apellido, le hicieron optar por Ortega o por Gasset y él le metió la conjunción y porque él se llamaba José Ortega y Gasset. Pero que no son dos autores, ¿eh? No, es dos al precio uno. Es un autor. Bueno, el autor es un intelectual que siempre optó por la regeneración del pueblo español. Mirad, España, Ortega y Gasset, la veía con un cierto retraso, la veía como desfasada culturalmente. Y él optó por renovar ese espíritu crítico, ese espíritu de pensamiento. Por eso muchas de sus obras, una forma de acercar la filosofía, que a veces está en un plano muy abstracto, a lo más llano, a lo más cotidiano. De hecho, él decía que la cortesía es lo mejor de un filósofo, el saber expresarse bien. La cortesía del filósofo es saber expresarse, saber llegar a las masas. Bueno, su pensamiento lo vamos a cifrar en tres ejes. Por un lado, el objetivismo, el perspectivismo y el raciovitalismo. ¿Qué significa esto? Vamos a ir uno por uno. El objetivismo. Bueno, pues como dice la palabra, lo objetivo es lo contrapuesto a lo subjetivo, es decir, los hechos que están ahí puestos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, el sol sale por la mañana. Es un hecho objetivo. Bueno, pues a Ortega el objetivismo le parecía un buen método, que es algo de lo que estaba carente el pueblo español, de una metodología, de una disciplina. Entonces, este intelectual lo que quería era un poco activar racionalmente el objetivismo. Pongamos un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaros dos científicos que están a la gresca entre ellos y están más pendientes de caer en la falacia ad hominem o descalificarse unos a otros que en el hecho en sí. Es como lo que pasa en política, que muchas veces no vamos a los hechos objetivos que nos importan o empíricos y más bien utilizamos lo que está ocurriendo para que políticos se descalifiquen entre ellos, olvidando la auténtica realidad y verdad ontológica que es el objetivo. Por ejemplo, en este caso, el coronavirus. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde está la verdad, en los hechos objetivos. Bueno, pues esto fue luego, posteriormente, rechazado por Ortega. En esa evolución del pensamiento es normal que cambiemos nuestra forma de pensar, porque a veces es así. Pensar es evolucionar. Ah, mira, ya pienso de otra manera. No hay ningún problema en cambiar de opinión. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el pensamiento es eso. Es también dejar atrás. Bueno, la siguiente fase o eje donde se vertebra su filosofía se llamó el perspectivismo. Y Ortega no solo estaba preocupado por la filosofía, como podemos estarlo de filosofía centrado en esa disciplina. Él, como intelectual, se empapaba de muchas disciplinas, conocía la teoría de la relatividad, estuvo con Einstein, y también le gustaba mucho la biología. Y hay un biólogo que se llamaba Uexküll, que lo pongo aquí para que lo tengáis luego. Este decía que estudiando biología y estudiando los animales y estudiándolos en su entorno, en su ecosistema, él decía que para entender, este autor, este biólogo, para entender un organismo, tenemos que entenderlo desde su perspectiva, desde su propia realidad. Por ejemplo, un topo o un murciélago, si es el murciélago ciego, pues emite una serie de sonidos que al rebotar con la cueva activa su audición y evita que no se choque con las paredes. Es curioso, ¿no?
¿Cómo podemos entender el murciélago sin su entorno? De ninguna manera. O las branquias de un pez sin el mar, de ninguna forma. O incluso las alas sin el aire. Pues cada animal está adaptado a una especie de entorno, por así decirlo. Para que pongáis, para poder poner más ejemplos, podemos decir que imaginaros una rosa. Una rosa está adaptada, para nosotros simboliza contextualmente el símbolo del amor, pero a lo mejor para un león es innecesaria, no se necesita para nada para un león, porque no es su contexto, ni la quiere para nada, y sin embargo para una abeja, pues para polinizar otras flores, pues sí es imprescindible. Por lo tanto, como podéis ver, no todos los animales perciben lo mismo, puesto que tienen contextos y ambientes distintos. Y eso es lo que acuñó este biólogo con el concepto de Umwelt, U-M-W-E-L-T, que significa que cada animal o cada organismo, sea lo que sea, está adaptado y se tiene que entender desde esa perspectiva. Es como, por ejemplo, una retícula que retiene una serie de estímulos y a partir de esos estímulos, pues, se concibe en el mundo externo. Bueno, pues esto influiría mucho en la filosofía de Ortega, puesto que, llevamos 6 minutos, tenemos que darle caña. De ahí sacará su famosa frase, antropológicamente esto aplicado de los animales a los seres humanos, porque nosotros también somos animales racionales, en que nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias. Yo soy yo mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. O sea, yo soy mi barrio, soy lo que mis padres me han dado, soy mi contexto, soy mi biología. O sea, ¿qué soy yo al margen de mi entorno? ¿Qué es el pez al margen de su branquia? O el ave al margen de su ala. Si no fuera por ese entorno no habrían desarrollado esas características genéticas. Pues más o menos eso es lo que nosotros somos. Pregúntate si tuvieras otros padres, otros contextos, o hablando marxistamente, otro materialismo en tu entorno, otras condiciones materiales. ¿Pensarías como piensas? ¿Serías como eres? Por lo tanto, es muy importante la última frase de Ortega. Si no salvo esas circunstancias, yo no sería el que soy. Yo no tendría la identidad que tengo. De ahí lo importante de lo único que somos, cada uno de nosotros, dadas las circunstancias que cada uno tenemos. Y por último, lo más avanzado ya en Ortega, lo último Ortega, el famoso raciovitalismo. Digo famoso porque lo conozco yo, pero tú no, ahora lo vas a conocer. El raciovitalismo. Ortega hace una fusión entre ese irracionalismo, pongamos el caso ese vitalismo, nietzscheano, esa voluntad de vivir, esa fuerza, esa pasión con la que Nietzsche pues expresa su filosofía. Bueno, pues ese vitalismo pues puede conllevar a la irracionalidad. Ya sabéis que Nietzsche critica mucho el logo porque quiere dominar, domesticar la razón. De ahí a la crítica tan feroz a Sócrates o a Descartes o a Kant. Entonces, Ortega quiere hacer como una fusión. Ese vitalismo es genial, pero sin caer en lo irracional. Y luego está la razón que es esa constructora de conceptos, que nos hace interpretar el mundo, a seguir avanzando. Esa razón científico-técnica o lógico-matemática, a veces es fría, a veces parece como algo separado, como algo absoluto. Ya veáis, como visteis, cómo Descartes lo lleva a un rango tremendo, hasta definir, identificar lo que somos, nuestra realidad, con el cogito, con el pensamiento, con la razón. Y a veces fría, ¿no? Pues como una pesada carga la razón. Bueno, pues no es así. Ni la razón es algo, digamos, absoluto, separado del sujeto, ni el vitalismo debe de caer en lo irracional. Pues ese cóctel mezclado, raciovitalismo, lo que nos viene a decir es que nosotros, como sujetos, tenemos que darle un sentido a esto que es la vida. A veces la razón la podemos emplear, de hecho se puede emplear, como esas brazadas que damos en este naufragio que es la vida. Entonces, ¿para qué nos sirven esos brazos? Pues para nadar, vivir desde ese naufragio, que la vida es un naufragio, es verlas con ese entorno donde tenemos que dar esas brazadas para seguir avanzando. Todo es, como digo,
racionalizable. No todo, hay cosas imposibles de racionalizar. Por ejemplo, el sentido de la vida, el darle un sentido a esto que hacemos. Esto se escapa. Como podéis ver, Ortega, si lo profundizáramos un poco más, toca muchos sectores de pensamiento. Por último, me gustaría quedarme con esta idea. La razón, al margen de lo físico-matemático, al margen de que no solo se puede racionalizar lo poético, lo artístico, los valores, son cosas a veces también muy intrínsecas a nuestros sentimientos, como diría Hume. Hay que tener en cuenta esto. Para Ortega, la razón también es algo histórico, es ese relato que nos vamos contando día a día. La vida no es más que el relato o el cuento histórico que nos vamos contando mientras van sucediendo los días. Por eso nuestra vida también es historia y no podemos entender lo que somos, ni al margen de las perspectivas, ni al margen de las circunstancias, ni al margen de la historia. Por eso no existe una gran verdad, solo existen puntos de vista, solo existen perspectivas, una tan valiosa como la otra. Es verdad que hay perspectivas mejores que otras, es verdad que podemos saber que hay perspectivas mejores que otras. No podemos decir que la perspectiva nacionalsocialista en el Tercer Rey era una gran perspectiva, pero bueno, yo lo vería más así. Sin embargo, el tiempo nos ha demostrado que no era tan real. La suma de esas perspectivas, podríamos decir que sería la gran verdad, o la única verdad, o Dios. En fin, aquí tenéis un montón de ideas que iremos conectando con la siguiente tarea. Espero que os haya alumbrado algo más de conocimiento del autor, y seguimos contenidos, como digo, y recordar, como no podemos hacer nada, y a veces hacernos expectativas es sufrir, aceptemos esas sensaciones a veces chungas, aceptemos que no podemos cambiarlo nosotros, y que renunciar no es tirar la toalla, es simplemente saber. Y perdonad por repetirme, aceptar que no podemos cambiarlo. Besitos, continuamos.